Gloria al nombre del Señor. Estamos saludando a toda la audiencia a través del WRRE 1460 AM Junco, Río Grande, Puerto Rico, a través de Maranata Radio Ministry y todas sus plataformas como YouTube, Tuning, Facebook, y a través de Somos la Generación de Rapto en Facebook Live. Gloria al nombre del Señor. Estamos saludando a toda la iglesia del Señor Jesucristo, los hermanos que están en sintonía, pastores, ministros, evangelistas, maestros de escuelas bíblicas, todo ese cuerpo del Señor, y también a los amigos que están en sintonía con nosotros en esta tarde del Señor. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día, así que estamos agradecidos del Señor por la oportunidad que el Señor nos da de en este día poder compartir la palabra. Gloria al nombre del Señor con ustedes en este día. Les saludamos a los pastores que están en sintonía, saludamos al pastor Amaya, gloria al nombre del Señor en Massachusetts, saludamos también a todos esos hermanos que siempre están en sintonía, José Centeno desde el Bronx, New York, y todos esos hermanos que, ¿verdad?, han estado en sintonía con la programación del Día Está Cerca todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. También queremos agradecer y saludar a los pastores que estuvieron en esta campaña en New York, el pastor Wilson Ramírez, también la pastora Esperanza. Estuvimos allá en New York, amén, nos gozamos y estamos agradecidos de todas las cosas que el Señor hizo en esta campaña. Gloria al nombre de Jesucristo, la gloria es del Señor, amén. Y seguimos pregonando el arrebatamiento de la iglesia, aunque el enemigo no quiera, gloria al nombre del Señor, que se hable de lo que está aconteciendo. Nosotros seguimos pregonando, así que, hermano, mire, vaya buscando su libreta, vaya buscando la palabra del Señor, la Biblia, gloria al nombre del Señor, que es, gloria al nombre del Señor, nuestra guía, amén. Y siempre nosotros vamos, ¿verdad?, a través de lo que la palabra dice, gloria al nombre del Señor. Y para no tomar mucho tiempo, gloria al nombre de Jesucristo, el hermano Tony va a estar saludándole y luego hacemos la oración rápido para entrar en lo que venimos. Muchas noticias, muchas cosas aconteciendo, y como siempre hemos dicho, la palabra del Señor cumpliéndose al pie de la letra. Así que comparta en las redes sociales el programa, comparta el video y llame a su hermano de la iglesia o mándele un mensaje de texto. El programa El Día Está Cerca va a comenzar en breves minutos. Hay información, ¿verdad?, que ha estado circulando en las redes y queremos traer, ¿verdad?, a la luz de la palabra lo que estamos y hemos estado pregonando, ¿verdad? Y es que todo nos lleva a una sola línea. Cristo está a las puertas, la iglesia se va de la tierra, amén. El tiempo está marcado, está cumplido. Así que, hermano, tiene la encomienda, compartan en las redes sociales, de ese telefonazo, mande ese mensaje de texto, y en lo que ustedes van haciendo eso, nosotros terminamos de saludar y hacemos la oración para que todos puedan participar de esto que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hermano Tony, saluda. Dios bendiga a todos los que están conectados ya, ¿verdad? Como dice Jeremías, contento de que el Señor, ¿verdad?, nos tenga, ¿verdad?, en esta plataforma para avisarle al pueblo, y preste sus oídos, porque de verdad que en la palabra no hay casualidades, y aquí en este estudio ustedes se darán cuenta de lo que está pasando, cuán marcado y cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Dios los bendiga mucho. Amén. Queremos que usted, hermano, comparta en su red, ¿verdad?, en la plataforma, en la red social, comparta el link, comparte el video. Amén. Gloria al nombre del Señor, para que más vidas puedan, ¿verdad?, ser impactadas. A veces usted comparte algo y automáticamente le sube a los amigos de que usted acaba de compartir, o le llega una notificación, y estamos dando ese momento para que más vidas, ¿verdad?, puedan alcanzar. Muchas veces a nosotros nos gusta escuchar nosotros y no nos acordamos del que se está perdiendo. Sí. Y eso es un peligro, hermano. Hay que compartir la palabra, hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria al nombre del Señor. Eso no solamente se aplica, ¿verdad? Mucha gente a veces lo aplica a los bienes, que, ¿verdad?, y cuando atacamos a las personas que cobran por cobrar, pero eso también tiene otra connotación, y es que tenemos que compartir el evangelio que hemos recibido. Claro. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, mire, comparta de un telefonazo, de un mensaje de texto, ¿verdad? Mira el programa que te he estado hablando, hoy es un día que tienes que ver este programa. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. Gloria al nombre del Señor, por medio de la palabra, el Señor nos va a hablar del tiempo que estamos viviendo. Amén. Así que vamos a orar, y en lo que nosotros oramos, ustedes siguen allá en sintonía, en comunión, orando también y compartiendo el programa. Padre Santo, Dios de gloria, Señor, de infinita bondad, de misericordia, Señor, te damos gloria, honra a ti, es tuya, te pertenece, tú no la compartes con nadie, Señor. Yo te pido que este pueblo en este día que ha de recibir esta palabra sea edificado por medio de ella. Ya no torna atrás vacía, abre los entendimientos, aquella vida que está apartada, aquel amigo que está escuchando y que ha de escuchar en un momento dado este video a través de las redes sociales o a través de las plataformas, cuando sea compartido, tú le ministres de manera poderosa y especial, Señor. La gente puede escuchar que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Así que estamos contentos, hermanos. Estamos acá en Victoria. A todos esos hermanos que están ahí en las redes los saludamos, quedan todos saludados, pero tenemos que ir rápidamente, ¿verdad?, a lo que queremos entrar en este día de hoy. Nosotros
Hemos estado hablando mes tras mes, día tras día, programa tras programa, conferencia tras conferencia sobre un evento que está próximo a suceder, donde la palabra del Señor, ¿verdad?, nos muestra, nos traza un mapa, nos traza una guía, gloria al nombre del Señor. Nos dice, por ejemplo, cuando ustedes vean estas cosas, el guío es porque vuestra redención está cerca. O sea, nos traza, como decía la palabra, sabiendo y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, la palabra es lámpara que alumbra, gloria el nombre del Señor. Y dice el apóstol Pablo que aunque el Señor viene como ladrón en la noche, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y yo quiero que ustedes vayan con nosotros. Vamos a leer como lectura base en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 5 versículo 9. El hermano Tony va a estar interactuando conmigo en la lectura. Esa va a ser la base bíblica, porque vamos a desarrollar este tema en el día de hoy. Como yo les he estado diciendo, nosotros tenemos que de verdad desarrollar el tema, pero lo más importante aquí es que usted pueda ubicarse por medio de las noticias proféticas a lo que la Biblia ha dicho, estipulado, y en el tiempo en que se está viviendo. Es muy importante nosotros poder reconocer, ¿verdad?, por medio de la palabra, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante dice de la siguiente manera. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra en el 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por lo tanto, como está hablando de ese arrebatamiento, está hablando de esa esperanza, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que la exhortación del apóstol Pablo aquí en esta carta a la iglesia de Tesalónica es que el aliento es la esperanza que tiene cada creyente, y dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las palabras de la esperanza que tenemos. ¿Sí? Que si alguno ha muerto en Cristo, ¿verdad?, o alguno está vivo en Cristo, está esperando el evento del arrebatamiento. La palabra es clara y está hablando de cómo se va a dar ese evento, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados, sacados, quitados, juntamente con ellos, juntamente con los que resucitaron, para ir a recibir al Señor en un encuentro en el aire, y así estaremos ya en una unidad para siempre con el Señor. Y dice, por lo tanto, como tenemos esta esperanza, como esta palabra está certificando este evento, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí, señor. Y dice en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, no ha soltado el tema, viene en ese contexto. Acerca de los tiempos, de las ocasiones, de las sazones, de cuándo va a ser el evento del arrebatamiento, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, el apóstol Pablo lo compara con la llegada de cuando llega un ladrón. Dice, será así como. No es que el Señor es un ladrón, es que lo compara con ese proceso, el factor sorpresa, el factor cuando nadie lo está esperando. Y no dice como ladrón en el día, sino como ladrón en la noche, porque de noche las personas están durmiendo. O sea, está hablando el apóstol Pablo que cuando haya un dormitar espiritual, cuando nadie esté esperando ese arrebatamiento, esa llegada del Señor, es cuando va a ocurrir. Pero, aunque viene como ladrón en la noche, Pablo habla algo muy claro en el versículo 3. En el 3 dice, versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 5. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta
y no escaparán. Dice el 3, cuando digan paz y seguridad. El apóstol Pablo viene desarrollando la temática del arrebatamiento, viene desarrollando el tiempo en que va a ocurrir ese arrebatamiento, y dice con relación a los tiempos y las ocasiones, al tiempo, a la sazón, a las convocaciones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Pero él dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y Pablo está amarrando el tema de paz y seguridad dentro de un contexto del arrebatamiento. Sí. Eso está apareciendo dentro del escrito. Primero está en el 4:13 desarrollando el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está diciendo, ¿verdad? Hablando del evento. Sí, luego va entonces en el capítulo 5 a hablar sobre el tiempo del evento. Y dice, acerca del tiempo del evento, usted no tiene necesidad porque él vendrá como ladrón en la noche. Pero él dice en el 3 que cuando digan paz y seguridad, él se está refiriendo a algo que va a estar ocurriendo en la tierra, que cuando establezcan que hay paz y seguridad, entonces eso que se va a establecer de paz y seguridad traerá ¿qué? Destrucción repentina. Traerá destrucción repentina, pero Pablo en esa destrucción repentina no incluye a la iglesia. No. Porque él dice, vendrá destrucción repentina sobre nosotros. No. Porque hay una iglesia recibiendo esta carta. Sí. Y si Pablo quería ilustrarle a la iglesia que ellos iban a ser introducidos en la destrucción repentina, tendría que escribirle de otra manera y forma. Tendría que escribirle, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre nosotros destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparemos. Sin embargo, Pablo no habla de esa manera. Pablo escribe, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y será como los dolores a la mujer encinta, y esos ellos no escaparán. Él no dice no escaparemos. O sea, Pablo está excluyendo, sacando a la iglesia de paz y seguridad. Por eso es que tiene una relación con el arrebatamiento. Porque él dice, mira, aunque no necesitan saber de los tiempos y de las ocasiones de que yo les escriba sobre eso, aquí el asunto está en paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, cuando establezcan, cuando ya ellos den por hecho que llegaron a paz y seguridad, entonces viene la destrucción. Amén. O sea que hay que ver entonces en qué consiste paz y seguridad. Sí. Porque que digan paz y seguridad, cuando usted piensa en qué es que están diciendo, usted dice, pues, ¿qué paz significa eso? Paz y seguridad para no mí es nada ofensivo. No, voy a estar bien. No es nada ofensivo, no. Pero esa paz y seguridad de la que está hablando Pablo es una paz y seguridad que va a traer ¿qué? Va a traer destrucción. Sí. Entonces, yo he estado explicando mucho en los programas, ¿verdad? Y yo no puedo entrar en todos los detalles porque perdemos el tiempo, pero paz y seguridad es el equivalente a resolver un conflicto político que tenemos en el mundo. Y dentro de ese conflicto político que tenemos en el mundo en este tiempo, hay un pueblo que es el reloj profético de Dios, que es Israel, y el otro pueblo es Palestina, y ellos dos están viviendo incorporados en un territorio. Están en un territorio, pero ¿qué sucede? Estamos viendo que los políticos, lo hemos estado discutiendo muchas veces, quieren resolver este problema. Y ellos van a resolver el problema aparentemente políticamente, pero al traer, ¿verdad?, una supuesta solución, que es cuando digan paz y seguridad, entonces traerán destrucción repentina sobre la tierra. Y dice, destrucción de repente vendrá sobre ellos y no escaparán, será como los dolores a la mujer encinta. Entonces, ustedes tienen que entender que nosotros hemos estado hablando por mucho tiempo sobre varias enseñanzas. Hay personas que pues pueden, ¿verdad?, verlo de una manera, otros verla de otra. Nosotros sabemos que el Señor claramente manifestó y habló y señaló una generación de la cual el Señor dijo, no pasará de esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Y qué era lo que el Señor estaba hablando en ese contexto bíblico? Estaba hablando de principio de dolores, de tribulación y de la venida de Cristo. La venida de Cristo, que no es lo mismo que el arrebatamiento. La venida de Cristo, que le hemos estado explicando múltiples veces, que la venida de Cristo, la venida será después de la tribulación. Después de la tribulación será la venida de Cristo, pero hay un evento que es el arrebatamiento. Paz y seguridad va a traer destrucción repentina. Pero esa destrucción repentina no es sobre la iglesia, y por eso Pablo dice sobre ellos.
¿Quiénes son ellos? Aquellos que no tienen esperanza, que es lo que venimos hablando en el capítulo 4, versículo 13. Léelo de nuevo, Tony. Dice en el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Como los otros. ¿Qué pasa con esos otros? Que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, los que no tienen esta esperanza de gloria, Amén. los que no están esperando el arrebatamiento. Hay un pueblo dentro de lo que se llama iglesia que no está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Están en la iglesia en una rutina, están en la iglesia en un club social, están en la iglesia en todo menos en espera de este evento. Amén. Entonces está diciendo Pablo, mira, nosotros no somos como los demás, pero también en ese mismo contexto, cuando está hablando de paz y seguridad, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Sobre esos que no tienen esperanza, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, cuando el Señor está hablando de ese acontecimiento de paz y seguridad, que estamos relacionando al arrebatamiento, no a la venida, que es después de la tribulación. ¿Qué dice la palabra si nosotros buscamos entonces? Porque paz y seguridad va a traer destrucción. Sí. Repentina. Pero el primer texto que está excluyendo a la iglesia de esa destrucción es el mismo 1 Tesalonicenses 5:3. Dice, vendrá sobre ellos y no escaparán. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Apocalipsis. Si la iglesia fuese a pasar por la tribulación, porque se argumenta de que la venida es el arrebatamiento, entonces ¿qué hacemos con 1 Tesalonicenses 5:3, donde dice que la destrucción que viene de repente no es sobre la iglesia, es sobre ellos, sobre los que no tienen esperanza? Exacto. ¿Qué hacemos cuando dice ahí 1 Tesalonicenses 5:3 y no escaparán? ¿Quiénes son los que no escaparán? Ellos, porque Pablo no le está diciendo a la iglesia, que es la que recibe la carta, no escaparemos. Exacto. Pablo la está excluyendo. ¿Por qué la está excluyendo? Por lo que dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué va a desatar esa hora de la prueba? Paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, activan el botón. Activan el botón que va a traer ¿qué? Destrucción repentina, va a traer los juicios de Dios, va a traer la ira de Dios. Pero aquí están hablando de un pueblo, y ahora estamos entendiendo un poco más por qué Pablo dice que la destrucción es sobre ellos, que ellos son los que no escaparán. Porque a una iglesia en Apocalipsis se le está diciendo, por cuanto tú has guardado la palabra, no es que la tengas en un armario allí empolvada, por cuanto tú las has vivido, las has aplicado, por cuanto tú las has guardado, yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, aquí hay un compromiso, pero aquí hay un compromiso dual. Tú tienes que guardar la palabra en vivencia para entonces él guardarte de la hora de la prueba. Entonces, también, ¿por qué sabemos que hay algo ahí en ese asunto de paz y seguridad? Por lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Está narrando, y yo voy a ir desde el contexto del versículo 3, vamos del 5:3 hasta el 9 para que ustedes vean, y vamos a volver otra vez al 3 para que vean qué es lo que está pasando aquí. 5:3 al 9. 1 Tesalonicenses 5:3 al 9. Dice la palabra del 3 en adelante, que cuando con calmita digan, ahí. sí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, excluyendo totalmente a la iglesia. Sigue el 4. El 4 dice, mas vosotros, hermanos, iglesia, más vosotros, iglesia, hermanos, ¿qué pasa con la iglesia? no estáis en tiniebla. ¿Para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día del Señor viene como ladrón en la noche, pero ustedes, la iglesia, no están en tiniebla. Amén. Para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, otras palabras, está diciendo a la iglesia que tiene la palabra, la iglesia que está guardando la palabra, no debe de ser que sorprendida como cuando viene el ladrón. Porque esa iglesia está vigilante, esa iglesia está atenta, esa iglesia está despierta. Sigue. Porque, dice el 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo están los demás? Durmiendo. Y le dice, no seamos como los demás que están ¿qué? Durmiendo, sino que hagamos ¿qué? Velemos y seamos sobrios. Él está diciéndolo ahí. No seamos como los demás, sino que tenemos que hacer velar. Pero ¿velar qué?
Ahí es donde viene el programa. ¿Velar qué? Velar, sí, por nuestra vida espiritual, amén. Pero más allá, el contexto de eso es velar qué está ocurriendo. Acuérdense que Pablo está hablando de un evento profético. Hay que velar y hay que orar. Hay que velar y hay que orar. La gente se cree que, o sea, la práctica espiritual, las vigilias hay que hacerla porque es un ejercicio espiritual. Pero el asunto de velar es mirar más allá, es ver lo que está aconteciendo en el escenario profético. ¿Me está entendiendo? Claro, hay que ejercer lo espiritual, pero hay que mirar lo que está aconteciendo. Entonces tenemos una iglesia que ora, que quizás va a una vigilia, pero está totalmente desconectado de lo que está pasando en la profecía. O sea, están despistados, no están sincronizados. Usted le pregunta, ¿tú sabes lo que está pasando? No sé. Sí, eso es así. No sé. Pues mira, es todo lo contrario. La palabra lo que nos arroja es luz para que podamos entender los eventos proféticos a la luz de la palabra y posicionarnos en el camino. Porque la luz es para eso, es para guiarnos, para dirigirnos. Sigue. Dice el 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que no somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido que somos del día. Nosotros que somos del día. Que somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque nos ha puesto Dios para la ira. Porque no nos ha puesto. Porque no nos ha puesto. Eso. ¿Y qué va a traer la ira? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina sobre ellos. Y ellos no escaparán. Léalo ahí. Sí. O sea, no le está hablando a la iglesia que está recibiendo la carta, está excluyéndola. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha guardado la palabra de la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para la ira, no nos ha puesto para la destrucción que viene, sino para que para alcanzar salvación. No, Dios nos ha puesto para la ira. Mire, si la gente, esta palabra no es para contender. Si la gente se obstina y quieren afirmar y que ellos van para la tribulación, déjenlos que vayan a la tribulación. No, que vamos a pasar por la tribulación. Bueno, pues pasa tú. Brega para que vayas tú a la tribulación. Yo me mantengo en lo que la palabra enseña. ¿Qué enseña la palabra? No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. Por eso es que Pablo, que es el que está trayendo la revelación, dice, viene destrucción repentina cuando digan paz y seguridad. Que es el equivalente a la rotura del pacto sempiterno, porque ellos van a resolver un conflicto político, pero por otro lado van a entonces establecer otro problema, que es con Dios directamente. Con Dios. Ahí que está el problema. Van a romper un pacto que Dios hizo, un juramento que Dios hizo. Y ahí es donde viene la ira de Dios. Ahí es donde viene el tiempo de la hora de la prueba, de la indignación. Pero viene después que ya ha sido quitada la iglesia, porque claramente Pablo está diciendo, viene destrucción, pero es sobre ellos. ¿Por qué Pablo no incluyó a la iglesia ahí? ¿Por qué Pablo no escribió y dijo, viene destrucción repentina sobre nosotros y no escaparemos? Mire su Biblia. Y no escaparán, porque Pablo sabe lo que está revelándose, por lo que estamos hablando. Pablo a la misma iglesia tesalónica le escribe en el capítulo 5, versículo 9, en ese mismo contexto. Porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación. Y si vamos a 1 Tesalonicenses 1:10, dice la palabra que estamos esperando de los cielos ¿a quién? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora estoy entendiendo que quien me va a librar de la ira venidera es la manifestación de Jesús en el aire, que aparezca en los cielos. Amén. Esperar de los cielos. En ese encuentro iremos a encontrarnos con el Señor en el aire. Estamos esperando ese momento porque el Señor va a aparecer, esa manifestación. Resucitan los muertos en Cristo, se unen los vivos en Cristo transformados, todos fueron transformados al encuentro con el Señor en el aire, el cual nos libra de la ira venidera. El cual nos libra de la ira venidera. ¿Y qué dice Lucas 21:36? ¿Por qué nos libra de la ira venidera? Bueno, porque decía 1 Tesalonicenses 5:9 que Él no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia. ¿Y por qué nos saca de la ira? ¿Por qué nos saca de la tribulación? ¿Por qué nos saca de la destrucción? Porque hemos guardado la palabra de su paciencia. ¿Qué dice Lucas 21:36? Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas
todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces tengo que orar y velar cuando, a veces. No. En todo tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Dignos de escapar. Te encuentran dignos de escapar. ¿De escapar de qué? De las cosas que vendrán. Cuando digan paz y seguridad, van a venir un sinnúmero de juicios, de destrucción. Sí, destrucción. Claro, porque quien trae paz y seguridad artificialmente es la confirmación del pacto por el anticristo. Que es esa rotura del pacto sempiterno. Sí. Esa confirmación de ese pacto. Sí, señor. Ahí se desata el primer sello, ahí comienza todo el escenario de la tribulación. Luego, a mitad de la semana, empieza lo que es la gran tribulación. Exacto. Pero ya desde los primeros sellos ya hay guerra, hambre, juicios. Si nosotros vamos a la palabra, hermano, usted se va a dar cuenta que no es como mucha gente especula y dice que los juicios comienzan a mitad de la tribulación. Sí. Mucha gente dice, no, los juicios van a comenzar a mitad de la tribulación. No, a mitad de la tribulación ya ahí empieza la gran tribulación, pero desde el comienzo, ya en los sellos están ocurriendo muchas cosas que tenemos que mirarlo. O sea, cuando se abre el segundo sello, según Apocalipsis 6, ¿qué ocurre? El segundo ser viviente le dijo, ven y mira, y sale un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar ¿de qué? De la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. ¿Y qué sucedió? Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de pan, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ¿qué decía? Ven y mira. Ajá. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre ¿qué? Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, juicio. Y miren Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, donde dice, el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, un eclipse solar. Y la luna se volvió toda como sangre, un blood moon, un eclipse lunar total. Y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Y de la qué? Y de la ira del cordero. Mire, hermano, usted que está escuchando, pastor, ministro, maestro, ahí ya está hablando en el sexto sello de la ira. Ellos decían, le decían a las cuevas, a las piedras, escóndanos de la ira. Entonces hay gente que no, hasta la mitad de la tribulación no comienza la ira. ¿Y qué hacemos con Apocalipsis 6? Sí. Que está diciendo ese versículo bien claro en el 16, que escóndenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Ya estaba manifiesta la ira en los sellos. Ya había ira, estrellas cayendo sobre la tierra, las islas siendo removidas de su lugar, desapareciendo. La ira de Dios en los sellos. Y todavía ahí no se está en la mitad de la tribulación. Apenas está comenzando la tribulación. Pero de esas cosas que vendrán, está diciendo Lucas, velen y oren para que sean tenidos por dignos de escapar. Amén. O sea, el asunto aquí comienza con paz y seguridad. Paz y seguridad es la piedra, es el punto que va a traer destrucción repentina. Pero hay un pueblo que está siendo librado, que está siendo sacado. Vela y ora para que seas tenido por dignos de escapar. Guarda la palabra y yo te guardaré de la hora de la prueba, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino alcanzar salvación. Esperamos de los cielos el arrebatamiento a su Hijo, a Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. O sea que el arrebatamiento nos libra. Sí, nos saca. Nos saca.
De esa ira. De esa ira que se ha de manifestar. Sí, Isaías 26, 20 y 21. Vaya conmigo, anote esas citas bíblicas porque luego usted va a repasar esto en la palabra. Mire, hermano. Pero es que mira, Jeremías, es que fulano está diciendo, mire, ¿quién tiene la autoridad superior? No es la palabra. Sí. La palabra. ¿En Isaías qué? 26, 20 y 21. La palabra es la que tiene la autoridad. Pero es que mira, es que Mateo 24 dice, Mateo 24 está hablando de la venida de Cristo, que es después de la tribulación. Sí. Ese no es el arrebatamiento. Esa es la venida de Cristo. Dinos qué señal habrá de tu venida, Mateo 24, 3. Mateo 24, 3 está hablando de la venida de Cristo. Sí. En ese tiempo todavía la iglesia no existía. Todavía Jesús no había muerto en la cruz. Pablo, imagínense de Pablo. Entonces, están hablando de la doctrina que los judíos conocían. Cuando Marta y María le dicen a Jesús, nosotros sabemos que Lázaro va a resucitar en el día postrero. Ellos sabían porque en Daniel 12, 1 y 2 se habla de una resurrección. Que ustedes ven allí que unos se levantarán para vida eterna y otros para ¿qué? Para confusión perpetua. Y ese no es el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia nadie se va a levantar para ir a confusión perpetua. No. Son diferencias que hay ahí. ¿Dónde está eso? En Daniel 12, 1 y 2. Es un evento con relación al pueblo de Daniel, donde Miguel y los ángeles se levantarían en un tiempo de angustia, en ese tiempo de tribulación, para libertar al pueblo de Daniel, al pueblo judío, luego de esa tribulación, a aquellos que están inscritos en el libro de la casa de Israel, que dimos la cita de Ezequiel 13:9, y entonces ahí vemos que unos se levantan de ese polvo de la tierra para vida eterna y otros para confusión perpetua. Separación del trigo y la cizaña. Sí. Entonces, mire lo que está hablando aquí la palabra, hermano. Aquí la palabra me está diciendo en Isaías 26, 20 sobre paz y seguridad. Por eso es que esto tiene mucha importancia. ¿Cuál es el punto de partida? Que cuando digan paz y seguridad, que cuando el anticristo confirme ese pacto de paz y seguridad, la iglesia ya no está aquí en la tierra. Ok, vamos ahí. Vamos a Isaías 26, 20 dice, anda pueblo mío. 20 y 21. 20, 21, sí. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Mira, ¿qué le están diciendo a ese pueblo? Cierra tras ti las puertas y escóndete un poquito. Un poquito, por un momento. Por un momento, en tanto que ¿qué? Que pasa la indignación. Mira a ver si en su Biblia no le está diciendo que hay un pueblo que está siendo escondido en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa la ira. Sí. Hay un pueblo que le dicen, anda, entra y escóndete, pero para que entre en los aposentos y se esconda, tiene que ser llevado a los aposentos. Eso es así. El Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor dijo os tomaré a mí mismo? Porque Efesios 1, 21 y 22 dicen claramente que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Cuando viene a tomar la iglesia, viene a tomar su cuerpo. Se está tomando a sí mismo para llevarlo a donde, a la morada, al aposento. Y le dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y mira la explicación ahora en el 21. En el 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador. ¿Quién sale? Jehová ha salido de su lugar para castigar al morador ¿de qué? De la tierra. La hora de la prueba, la indignación, el ardor de la ira de Jehová. Eso así. Se levanta, pero antes de que Jehová se levante para castigar al morador, hay un pueblo que fue guardado en los aposentos. Y el Salmo 27:5 habla bien claro el salmista, que dice que en los reservados de tu tabernáculo me esconderás. ¿Cuándo me vas a esconder en los reservados de tu tabernáculo? ¿Cuándo me vas a esconder en los aposentos, en las moradas? Dice, en el día del mal. En el día del mal. Está diciendo en la hora de la prueba, en la hora de la tribulación, en la hora de la ira. Hermanos, pero es que la Biblia dice que por medio de tribulaciones, claro, las tribulaciones que estamos viviendo ahora aquí en la tierra, sí. Se malinterpreta, se saca la palabra de contexto, se mezcla el evento para Israel con el evento de la iglesia. Y es bien diferente. Y son eventos diferentes. Y se le está diciendo que hay prueba sustancial para probar de que realmente hay dos eventos con características distintas. En el arrebatamiento, quien toca la trompeta es el Señor mismo. Eso es así. En la venida, Él envía a sus ángeles con voz de trompeta. En el arrebatamiento solamente resucita
resucitan los muertos en Cristo. Sí. En la venida dice ahí en Daniel 12:2 que muchos se levantarán del polvo, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Eso es Daniel 12:2, sí, para la casa de Israel. Diferentes eventos. En el arrebatamiento el encuentro es en el aire, dice. Eso es así. Pues mira, hermano, esto es sencillo. ¿Para qué el Señor se va a llevar la iglesia y los resucitados al aire si entonces, si es lo mismo que la venida, según ellos? Entonces dice la venida que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Pues no tenía que llevar los muertos al cielo. Lo que tenía que hacer era resucitarlos y trasladarlos al monte de los olivos. Exacto. No cuadra, es que no es así. Es que la venida es una cosa y el arrebatamiento es otra. El Señor en el arrebatamiento se lleva a la iglesia y en la venida viene con la iglesia. Ajá. Viene con la iglesia. Si usted busca la palabra, vamos a Zacarías 14. Vamos a Zacarías 14, rapidito. Para que usted se dé cuenta, hermano, y ese es el problema que tenemos, que hay una mogolla, hay un reguero grandísimo. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere hablar de esto en las iglesias. No se quiere hablar del arrebatamiento. Y cuando hablan disparates muchas veces. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se les trae la palabra, se les trae la luz, y como hay más confusión y más engaño afuera, pues no saben ni qué creer. Sí. Pues mire, hermano, esto es sencillo. Créale a la palabra, no crea lo que dice fulano, lo que dice Jeremías, lo que dice la palabra. Si yo estoy fuera de la palabra, usted no puede creer lo que yo estoy diciendo. La autoridad aquí es la palabra. Hoy en día el problema ha sido que vamos más a los comentaristas, buscamos más el comentario de fulano, de sutano, de perencejo, y entonces empieza la confusión. Porque los comentarios son opiniones sugestivas. El que está comentando ahí está sugiriéndote para que tú veas lo que él está viendo de la manera que él lo está viendo. Punto de vista de... Y la palabra dice ella misma que no es de interpretación privada. No. O sea, aquí la gente quiere espiritualizarlo todo. Mire, los 144,000 no es un número espiritualizado. Usted coge 12 tribus por 12,000 de cada tribu, eso es un número literal. Sí. ¿Estás viendo? Vamos ahí a la palabra que nos dice Zacarías 14 y vamos a ver en Zacarías 14 lo que está hablando, ¿no? Del 1 en adelante. Vamos a ver, esto es un tema que habla sobre la venida de Cristo, sobre la venida, no sobre el arrebatamiento. Y yo quiero que ustedes vean cuando habla como en el 5 en adelante, cuando está hablando ahí de que pondrá sus pies en el monte de los olivos y que vendrá el Señor y con él todos los santos, con él todos los santos. Vamos a ir rapidito. Bueno, desde el 3 podemos empezar aquí, okay, de Zacarías 14:3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Sigue. Que está enfrente de Jerusalén. En la avenida, pone los pies en el monte de los olivos. Sigue. Al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio. Ajá, sigue. Hacia el oriente y hacia el occidente. Sí. Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y qué vendrá? ¿Y quién vendrá? Y vendrá Jehová mi Dios. ¿Y viene solo? No. ¿Y con él quién? Todos los santos. Viene con. Ahora en el arrebatamiento viene por los santos, viene por la iglesia, y ahí viene con. En la venida. Y cuando Juan nos habla en Apocalipsis 19, primero nos habla en el 7 de ¿qué? De las bodas del Cordero. Vaya conmigo ahí rápido. Del arrebatamiento de la iglesia, Apocalipsis 19. Estoy haciendo esto, ¿verdad? Para que usted pueda entender lo que voy a hablar, porque ya vamos a entrar en lo que son las noticias y lo que vamos a hablar. El tiempo traiciona, es muy poco, ¿verdad? Para desarrollar. Pero yo quiero que usted entienda cuál es el punto de partida. ¿Por qué Pablo habla y dice que cuando digan paz y seguridad viene destrucción repentina sobre ellos y excluye a la iglesia? La está excluyendo por todo esto que estamos explicando. Amén. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 19, versículo 7 en adelante? Dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y al decir que las acciones justas de los santos es el lino fino, pues ¿quién es la novia? Pues los santos, la iglesia. Es la que se ha vestido de ese lino fino. ¿Y qué le dijo el ángel en el 9? En el 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que ver que después de las bodas del Cordero, ¿qué dice entonces el versículo 11 del capítulo 19? Después de las bodas del Cordero, él viene y dice, entonces... después de las bodas, entonces vi, ¿qué vio? Entonces vi el cielo abierto. Ajá. Y he aquí un caballo blanco. Sigue. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sigue. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquí el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. Amén. Sigue. Y en el 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco. Acuérdense que a la esposa se le concedió que se vistiera de lino fino. Ajá. ¿Qué hacía ese ejército? Le seguían en caballos blancos. Después de las bodas, cuando se abre el cielo, que viene el Verbo de Dios en su caballo, también vienen los ejércitos celestiales con él. Esa novia que se le vistió de lino fino, y los ángeles que vienen a esa ciega del pueblo de Israel. Esa es la venida de Cristo, hermano. Entonces, aquí tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque el punto de partida para la iglesia es una separación entre paz y seguridad, antes de paz y seguridad y después de paz y seguridad. Y ahora es que yo voy. Nosotros hemos estado hablando aquí en programas tras programas sobre el acuerdo de paz y seguridad que se está gestionando en Medio Oriente. Ese conflicto que hay entre Israel y Palestina, los políticos lo quieren resolver, y la solución de ese conflicto es dividir a Israel, dividir ese territorio en dos estados. Sí. Eso ustedes lo han escuchado de mi boca muchísimas veces. Sí. Cuando ellos resuelvan el conflicto de esa manera, pues ellos van a dar por sentado que ya están en paz y seguridad. Sí. La situación de esto es que ese acuerdo que vamos posiblemente quizás podríamos ver realizarse, quien lo va a confirmar es el anticristo. Y como se están viendo las cosas en los eventos proféticos cumpliéndose, estamos viendo que primero ocurrió que en diciembre hubo una movida de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de ¿quién? A reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Pero ustedes saben que antes de diciembre, en agosto, hubo un eclipse solar total. Entonces vamos a ver por aquí, vamos a empezar a reseñar con videos lo que estuvo ocurriendo ya desde diciembre hasta acá, y ahí vamos a hacer después estos videos el closing para que ustedes vean qué ha ido pasando, dónde estamos con esta palabra que estamos hablando hoy. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Alarma mundial por el anuncio de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El régimen israelí fue el único en celebrar la decisión del presidente estadounidense. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la medida de histórica. Hago un llamamiento a todos los países que buscan la paz para que se unan a Estados Unidos en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar sus embajadas aquí. La decisión de Trump, sin embargo, suscitó una ola de condenas en el seno de la comunidad internacional. El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó que Estados Unidos perdió su papel histórico de mediador de la paz entre palestinos e israelíes. Estas medidas denunciadas y rechazadas crean limitaciones deliberadas a todos los esfuerzos para lograr la paz y reflejan el retiro de Estados Unidos de ejercer su papel de mediador. Además, estas medidas se consideran una recompensa a Israel por negar los acuerdos y desafiar el derecho internacional. El movimiento de la resistencia islámica Hamas afirmó que la decisión de Trump abrió las puertas del infierno. Las opciones están abiertas para derribar esta decisión. Se iniciará con intifada, pasando por un proceso político y terminando con el fusil y la resistencia total a esta decisión.
A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el organismo está en contra de las medidas unilaterales, agregando que el Estatuto de Jerusalén debe ser resuelto en negociaciones entre israelíes y palestinos. Jerusalén es un tema del estatus final que debe resolverse a través de negociaciones directas entre las dos partes con base en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. La Unión Europea mostró su preocupación profunda por la medida. Los líderes europeos dicen que no pueden apoyar la decisión de Trump. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el anuncio de lamentable y resaltó el compromiso de Francia y Europa con la solución de dos estados. El Estatuto de Jerusalén es una cuestión de seguridad internacional que concierne a toda la comunidad internacional y deberá ser determinado por los israelíes y palestinos en el marco de negociaciones bajo la égida de la ONU. Los países islámicos tampoco tardaron en mostrar reacciones. Irán, Jordania, Turquía, el Líbano, Marruecos y Siria consideraron que el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí es una decisión que va contra la ley internacional y las resoluciones de la ONU, mientras advirtieron sobre una nueva intifada en los territorios ocupados palestinos. Alicia Abjami, con información de Mohammad Moesi, Hispan TV. Tráeme por acá, Yochoa. Entonces, ahí estábamos viendo la parte del proceso de lo que hemos estado diciéndole que está aconteciendo y, ¿verdad? El tiempo apremia. Nosotros queremos que ustedes entiendan realmente a última vez la instancia qué es lo que está pasando ahora más cercano a lo que hemos estado viendo. Ahora, ese anuncio que se había dado de que Jerusalén sería la capital de Israel. Jerusalén sería la capital de Israel. Ustedes saben que dentro de ese proceso se había establecido que como consecuencia y para firmar eso se iba a estar trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén para el año 2019. O sea, todavía faltaba todo el 2018, todo el 2019 y se hablaba incluso cuando fue Mike Pence a la Knesset israelí, ¿verdad? Al Parlamento, se habló de antes de que finalizara el 2019. ¿Qué sucede? De momento se trae esta noticia que vamos a estar pasándole en este momento ahora. Escuchen. Estados Unidos adelanta a mayo el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén al Quds. La Casa Blanca impulsa el polémico proyecto anunciado en diciembre por Donald Trump a pesar del fuerte rechazo de la comunidad internacional. Aunque el vicepresidente estadounidense Mike Pence había asegurado el pasado enero que la mudanza sería en 2019, la apertura de la nueva sede diplomática tendrá lugar mucho antes de lo esperado. Ahora, a través de un comunicado, el Departamento de Estado dice que será en mayo. También explica que la delegación diplomática será inicialmente instalada en el barrio Arnona, en un conjunto de edificios que albergan las operaciones consulares estadounidenses en Jerusalén. Trump, contento de su decisión, alardeó de su resistencia al rechazo global. Cada presidente hizo campaña sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Todos. Fueron muchos presidentes. Lo han estado leyendo, pero nunca lo consiguieron. Fui atacado por más países y presionado. Y mucha gente me llamó rogándome, no lo hagas. Dije, tenemos que hacerlo. Es la cosa correcta a hacer. Tenemos que hacerlo. Y lo hice. Entonces estamos viendo, tráeme por acá. Aquí hay una situación que yo quiero que ustedes vean. Ahí, como ustedes lo escucharon en las noticias, se adelanta el proceso. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la situación con esta movida? ¿Qué es lo que realmente, verdad, está ocurriendo con eso? Yo quiero que ustedes entonces, luego de esta explicación, entiendan que nada de lo que está ocurriendo por casualidad. Vamos a ver por acá una explicación, verdad, histórica y de trasfondo para que ustedes puedan entender lo que está ocurriendo. Y mire, ya lo hemos platicado durante todo el fin de semana, también ha tenido mucha importancia y el tema de impacto ha sido el anuncio del presidente Trump de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de esta ciudad como la capital de Israel, que para la mayoría de los analistas y politólogos del mundo, lejos de aportar paz al conflicto, pues bueno, va a desestabilizar aún más todo el Medio Oriente. Precisamente lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las verdaderas razones, cuáles son las razones históricas también
también de esta decisión del presidente Donald Trump. Los antecedentes. La verdadera importancia de Jerusalén se encuentra encerrada en nada más 0.9 kilómetros cuadrados de la llamada Ciudad Vieja, la llamada 3 veces santa, custodia en sus murallas, el Muro de los Lamentos, el único vestigio del templo judío del rey Salomón y el lugar más sagrado para la religión judía. También resguarda la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro, que son lugares santos para el cristianismo que representan la pasión que vivió Jesucristo desde su entrada a la ciudad y su calvario y su resurrección. Y por último también, aquí lo podemos ver, está la mezquita de Aqsa y el Domo de la Roca, desde donde dice el Corán que Mahoma subió al cielo. Y el tercer lugar de importancia para el Islam después de la Meca y Medina. Es por esta razón que el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron la partición de Palestina, precisamente en dos estados, uno árabe y el otro judío, Jerusalén quedó como una ciudad internacional bajo el mando del propio organismo. Inmediatamente después de la votación de la ONU, inició la batalla entre árabes y judíos por el control de la Ciudad Santa. En mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó precisamente su independencia y en diciembre de este mismo año se declaró a Jerusalén como la capital. Con la firma del armisticio de 1949, esto se dio en Chipre, precisamente Jerusalén quedó dividida en dos partes, pero la Ciudad Vieja quedó en manos del Principado de Transjordania, que a raíz de la conquista que se convirtió en el actual Reino de Jordania. Nos vamos ahora a junio de 1967 y con el triunfo de la Guerra de los 6 días por parte de Israel, conquistó la Ciudad Vieja de Jerusalén. En 1980 declaró la anexión de la Ciudad Vieja y reiteró que su capital indivisible era Jerusalén. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apoyó esta declaración y por medio de la resolución 481, que no se aprobó precisamente, invitó a los países que tuvieran sus embajadas en Jerusalén a retirarlas. Así fue como, por ejemplo, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Holanda, Panamá, Uruguay y Venezuela trasladaron sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Ahora, obviamente, ¿en qué se apoya Donald Trump? ¿Cuáles son sus bases para anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos? Mira, el 23 de octubre de 1995, el Congreso norteamericano aprobó la llamada Acta de la Embajada de Jerusalén, en una ley que establece: Jerusalén debe de ser reconocida como la capital del Estado de Israel y la Embajada de Estados Unidos debe de ser establecida en Jerusalén antes del 31 de mayo de 1999. La ley también exige que Jerusalén permanezca como una ciudad indivisible y para que sea reconocida como la capital del Estado de Israel. La capital declarada de Israel es Jerusalén, pero esto no está reconocido internacionalmente porque se está a la espera de las conversaciones sobre el estatuto final del conflicto Israel-Palestina. El presidente Clinton, por ejemplo, se negó a firmar la ley, pero no la vetó y la devolvió al Congreso de acuerdo con la legislatura de Estados Unidos. Después de 10 días, aún sin firma del presidente, la ley es aprobada automáticamente, por lo que el 8 de noviembre de 1995 entró en vigor, entró en efecto. Durante sus mandatos, tanto Clinton como el propio Bush y Obama prometieron que ya iban a mover la embajada, pero no lo hicieron para tratar de no afectar el proceso de paz precisamente en Medio Oriente. Ahora, si sus tres antecesores no suscribieron esta ley, ¿por qué Donald Trump decidió anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén? Uno, porque fue promesa de campaña. Usted sabe que el señor Donald Trump en sus promesas de campaña es muy puntual. Dos, porque cada 6 meses vence la vigencia para que el Ejecutivo solicite la entrada en vigor y la vigencia anunciada fue en junio por el 50 aniversario de la Guerra de los 6 días. 3, porque la guerra civil en Siria dejó mal parado el protagonismo y la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. 4, porque el conflicto más importante se está llevando a cabo en Yemen entre Irán y Arabia Saudita. 5, porque Israel es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la zona y debido a los demás conflictos, el palestino-israelí puede ser no el más preocupante. La conclusión: ¿cómo reacciona el mundo después del anuncio de Trump cuando todos esperaban grandes manifestaciones en ciudades como Washington, en Londres o en París?
o en Europa, y una explosión de repudio a los países árabes, pues para sorpresa del líder palestino Mahmoud Abbas, esto no ha sucedido. Solo en Jordania, en Líbano y en Turquía ha habido manifestaciones de los propios palestinos que se han revelado en menor número de lo esperado. En la conversación telefónica que sostuvo el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, el miércoles, consideró brevemente unirse al llamado de Hamas a una respuesta extrema, pero esto retrocedió sin duda cuando se dio cuenta del plan de Haniyeh era usar una crisis en Jerusalén como un pretexto para aferrarse al gobierno en la Franja de Gaza, y el plazo vence hoy precisamente y habría arruinado también el acuerdo de reconciliación logrado por Egipto, que devolvería la Franja de Gaza a la autoridad palestina. Irán también se retractó, a pesar de la presión de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, para que Teherán instruya a Hamas a una yihad islámica en la Franja de Gaza para escalar la protesta anti-Trump. La atención de Teherán está centrada en la guerra civil de Yemen y su éxito la semana pasada en el asesinato del expresidente Ali Abdullah Saleh, después de cambiar de bando a los insurgentes hutíes. Los cancilleres árabes se reunieron en el Cairo el 9 de diciembre para una sesión solemne y de emergencia sobre Jerusalén, pero fue convocada por la autoridad palestina y otro líder árabe, el rey Abdullah de Jordania, que se ha peleado con la mayoría de sus colegas, más que suficiente para que Riyadh y Abu Dhabi, por ejemplo, pues corten la asistencia financiera a Amán Abbas. Descubrió también que Arabia Saudita y otros miembros de la Liga Árabe estaban comprometidos. Es así como el príncipe heredero Mahmoud bin Salman está ocupado reemplazando a Abdel al-Jubier como ministro de Asuntos Exteriores, con su hermano el príncipe Khaled bin Salam y el presidente de Egipto Abdel Fattah Sisi. No ha mostrado ningún interés tampoco en esta sesión. Abbas vio rápidamente en qué dirección estaba soplando el viento al interior del país árabe palestino. En Nueva York también la sesión de emergencia del Consejo de las Naciones Unidas de Secretarios de la ONU sobre Jerusalén terminó con una expresión conjunta de decepción por parte de los embajadores de Francia, de Alemania, de Italia, Suecia y de Inglaterra. No estamos de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, dijeron. El Estado de Jerusalén debe de determinarse a través de negociaciones entre israelíes y palestinos que lleven a un acuerdo de estatus final. Después de eso, los poderes decepcionados regresaron a casa. De todos modos, sería prematuro descartar completamente una gran escalada de violencia provocada por este evento imprevisto. Por ejemplo, una célula de Tanzim a la armada del partido Fatah de Abbas puede decidir unirse a Hamas en este yihad islámico con el respaldo de Irán y extremistas del Frente Popular, todos con un largo historial de terrorismo, para un espectacular ataque terrorista en un objetivo tanto de Israel como de los Estados Unidos. Es decir, todavía hay peligro de una reacción en el mundo de un ataque terrorista a gran escala. Hacemos una pausa y esperamos que así se haya comprendido precisamente y totalmente la decisión de Donald Trump de cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que además de todo tardará todavía 2 años en hacerse realidad. Pausa. Mira cómo él dice, para ese momento estaban planificando para trasladarla en el 2019. Ahora bien, ¿cuándo se va a inaugurar? ¿Cuándo se va a oficializar este acto para confirmar que la declaración de Jerusalén finalmente, porque hay que entender, la gente si no entiende el trasfondo histórico de lo que, bueno, por eso trajimos esta explicación. Jerusalén como tal se ha mantenido, ¿verdad?, en un status quo donde ahí hay unos poderes internacionales y donde realmente todavía esa parte, aunque Jerusalén fue conquistada en la guerra de los 6 días por Israel, no se reconoció esa conquista a nivel internacional y se decidió que eso iba a ser parte de ese acuerdo final entre Israel y Palestina, que viene siendo la copa pesada a las naciones Jerusalén, y la cual va a ser parte, ¿verdad?, de esa supuesta solución, de ese supuesto pacto que confirmará el anticristo con paz y seguridad. Entonces, este remesón de esta movida, miren cómo ha marcado Medio Oriente, cómo se está moviendo la situación en Medio Oriente. Es muy interesante porque observamos y hemos estado viendo que precisamente el 14 de mayo del 1948 es cuando brota la nación de Israel, es cuando ese valle de huesos secos que vio el profeta Ezequiel se pone de pies. Esa era la representación de Ezequiel 37, ese valle de huesos secos claramente dice, esa es la casa de Israel, esa es la higuera que está pasando por su invierno. Van
van a vivir, profetízale que van a volver a vivir. Jesús dijo, cuando vean la higuera que brote las hojas, sabéis que ya se acerca el verano. O sea, esto es una tipología. Sí. La primavera te anuncia que viene el verano. El invierno fue cuando ellos estuvieron en su sequedad. Vagaron por 1900 años sobre la faz de la tierra, sin nación, sin tierra, el enemigo asediándolo. Gloria al nombre del Señor. Luego de 1900 años deambulando por el mundo, como decimos, entonces encuentran el territorio que ya Dios le había dado en promesa a Abraham y a su descendencia. Entonces, ahora estamos viendo una situación que está llevando a ¿qué? A una situación de un conflicto donde humanamente van a estar aparentemente resolviéndolo, pero a su vez va a traer la destrucción repentina, porque el proceso de paz y seguridad no es otra cosa, ¿verdad?, que dividir a Israel en dos estados. No es otra cosa que esa rotura de ese pacto sempiterno que Dios hizo. Y si nosotros vamos y miramos lo que está sucediendo en las noticias como las del 23 de febrero, que yo quiero que Yocho me ponche por aquí, ¿verdad? Esto no lo podemos dar del todo porque no tenemos todo el tiempo del mundo que quisiéramos tener, pero ya en las conferencias lo estamos dando. A esas iglesias que nosotros hemos ido han visto el desarrollo y están viendo esos updates, cómo se ha ido cumpliendo lo que se ha ido estado hablando. Aquí estamos viendo que la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, habla donde el plan de paz que Trump presentará está casi listo. Este es el framework, el cuadro donde se va a estar trabajando ese acuerdo de paz y seguridad. Y hay que estar bien claro, no quiero a la gente hablando lo que no se está diciendo. Ellos van a presentar un plan de paz y de seguridad, y en ese plan de seguridad que ya se ha ido preacordando, ellos van a establecer, ¿verdad?, posiblemente un preacuerdo, un framework que se va a ir trabajando para llegar al acuerdo. Lo importante de esto es que la iglesia sepa que quien confirma ese acuerdo, ese pacto, es el anticristo. El anticristo no puede confirmarlo hasta que sea quitada de en medio la iglesia. Puede suceder, hay unos panoramas que podrían darse de diferentes maneras. Miren, puede suceder que nosotros veamos a los políticos presentando este preacuerdo que van a presentar en estas semanas. Próximamente se habla de que el 5 de marzo va a estar Netanyahu en Washington, así que anoten y estén pendientes. 5 de marzo va a estar en Washington, se va a estar hablando sobre esto, y también Abbas ha hecho un llamado a una conferencia a mitad de año, una conferencia de paz y seguridad. Se está hablando de inyecciones de sobre 40 billones de dólares de Estados Unidos en oferta a otros 40 billones que Naciones Unidas estaría uniendo, haciendo un total de 80 billones para que se comience, ¿verdad?, ese Estado palestino y también sus instituciones. Básicamente, otros analistas decían que se estaba comprando el acuerdo. Entonces, tendríamos que ver ahora el proceso, cómo va a transcurrir. Este acuerdo se va a llevar, van a trabajar sobre él, y posiblemente nosotros veamos eso. Luego de ese preacuerdo, o durante ese preacuerdo, o en estas próximas semanas, por eso quiero que estemos pendientes, puede surgir la guerra de la confabulación que viene por ahí de camino. ¿Ok? Eso viene, eso es profecía bíblica y se va a cumplir. Pero podría darse este acuerdo, surgir la guerra, porque no estén de acuerdo en lo que se va a acordar allí, ¿verdad? Que sea un acuerdo forzado, y entonces recuerden que esta confabulación viene astuta y secretamente. Esto va a ser de momento. Y que entonces luego de esa guerra, de esa confabulación, o en medio de ella, surge entonces ya en las bases de un preacuerdo, un acuerdo final que sea entonces el que el anticristo vaya y venga a confirmar luego de la iglesia ser quitada. Esto a mí me pone una expectativa de que estamos realmente, y se lo hemos estado diciendo a la iglesia, esto no es un cuento de camino. Miren que precisamente la embajada se va a inaugurar el 14 de mayo del 2018, 70 años. 70 años cuando se cumple el aniversario. Esto va a ser una fiesta en grande. Se habla de que allí se estará invitando a Donald Trump a la inauguración de la embajada. Se van a invitar diplomáticos del mundo entero, y también estará allí la comitiva de paz y seguridad, Jason Greenblatt, y también Jared Kushner y otros, entre ellos, ¿verdad?, la embajadora de Estados Unidos, y también se habla de representantes de la Unión Europea. Esto es una situación donde se va a estar celebrando que los 70 años de Israel, cuando el 14 de mayo de 1948, y a su vez la inauguración de una embajada, pero más allá de la
inauguración de la embajada, que realmente lo que significa es que es un acto donde por primera vez en la historia Estados Unidos, como decía Donald Trump, da un paso adelante confirmando a Jerusalén como la capital de Israel. Pero sepan algo, dentro de eso ya se ha preacordado, ya se ha hablado que dentro de ese plan de paz y seguridad, dentro de ese acuerdo que se ha ido negociando con ambas partes, o sea, ¿cómo Jerusalén va a decirle a los palestinos, yo te voy a dar Jerusalén como capital de tu estado, si todavía no se ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel? O sea, usted tiene que entender que aquí lo que se ha estado jugando es un juego. Reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel, firmó Trump el acta. Ahora le decimos a los palestinos que eso, ¿verdad? Ya internacionalmente, aunque ellos no están de acuerdo, Estados Unidos está de frente, hermano, sepa eso. Sí. Ahora en las negociaciones tras bastidores se está negociando y miren, lo que está saliendo en las noticias el 28 de febrero, que es más reciente, el plan de paz de Trump, que va a salir pronto, habla de que los asentamientos israelíes serán relocalizados y Jerusalén será dividida. Mírelo ahí en las noticias, que yo creo que Yocho la presente en la pantalla. Entonces, mire eso, dividir la Jerusalén es paz y seguridad, es la rotura de ese pacto que el anticristo confirmará próximamente, dado a cómo se den los eventos después que la iglesia sea quitada de en medio. No hay casualidades. No. Mire, no vea que mira qué casualidad que el 14 de mayo del 2018, 70 años después, mira para allá. No, esto es porque en el reloj de Dios eterno estaba diseñado de esta manera. Miren esto. El plan era que en el 2019 se hiciera. ¿Quién movió eso realmente? ¿Donald Trump o Dios? Eso lo mueve Dios. Lo mueve Dios. Lo mueve Dios. Dios está moviendo un plan y es como si Dios nos estuviera queriendo decir algo. Sí. Es como si Dios por medio de esto, Dios nos quisiera hablar, o sea, miren lo que está pasando. Entonces la gente tiene que estar, hermano, le hemos estado diciendo por mucho tiempo, las señales están cumplidas. Miren a Israel ya en su 70 aniversario, ahí viene entonces un reconocimiento de Jerusalén. Ya se habla de más allá de esto, de que el plan está listo y de que se ha de presentar, ya se están reportando, ¿verdad? Informes. Miren, una profecía muy grande. Ezequiel en el capítulo 45 presenta que el cheque, el versículo volvería a circular. Márcame aquí, Yochoa, para que los hermanos vean. Ezequiel 45, versículo 13, hay unos versículos ahí en el 45 que habla de que, ¿verdad? Proféticamente volvería nuevamente ¿qué? El cheque o el ciclo a ser la moneda. Y dice ¿verdad? El ciclo hebreo, que era una antigua moneda, ¿verdad? De peso que se utilizó en Oriente Próximo y Mesopotamia, vino a ser restaurada para los 80. Dice que en el 1980 el ciclo o shekel reemplazó a la libra, que era lo que se estaba utilizando como la divisa de Israel. Pero vamos al 45 de Ezequiel, versículo 12. Mire lo que dice, hablando ya sobre un tiempo profético futuro para milenio. ¿Qué dice allí? Dice Ezequiel 45:12, dice, y el ciclo será de 20 jeras. Ajá. 20 ciclos. Sí. 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Está hablando de que el ciclo iba a ser la moneda del tiempo, ¿verdad? Ese tiempo del milenio, de cuando ya está hablando en Ezequiel 45. Entonces, se estaba utilizando la libra. La libra. Entonces, para que se cumpliera esta palabra y se acomodara, tenía que volver de nuevo el ciclo. Exacto. Y aquí ustedes están viendo en pantalla que el ciclo en el 1980, lo estoy marcando aquí con el cursor, el ciclo o el shekel reemplaza a la libra como la divisa de Israel. Posteriormente, en el 85, el shekel fue sustituido por el actual nuevo shekel, el New Israeli Shekel, conocido por la sigla de NIS. Pero son los shekels que es lo mismo, es el ciclo lo que se está utilizando. Ahora, ¿qué yo quiero llevar con esto? Pues mire, lo que está sucediendo con esto es que el tercer templo y el Sanedrín, aquí estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Muéstrale a los amigos, a los hermanos, están viendo la moneda del tercer templo. El tercer templo, que es un shekel, ¿verdad? Donde se ha grabado la cara de Ciro y de Donald
Trump. Y ahí están viendo Cyrus, el Balfour, Trump y la declaración de esta moneda. No solamente se habla de que el Sanedrín ya acuñaron esta moneda, sino, y esto no es, aquí esto está en la red, usted puede buscarlo en Noticias Mundiales. Mire, si yo le doy un back aquí le sale todo el listado, lo ven aquí en vivo, todo el listado de dónde se está, y ahí ven la parte de atrás el tercer templo. Ajá. Y la parte del frente, pues la moneda que se ha acuñado ya es un shekel con un valor oficial, ¿verdad? Y ahí estamos viendo israelí, que como Israel y sus grupos han hecho esta moneda en honor a reconocimiento de Jerusalén, porque para la gente esto es algo que ¿sabes? La gente, aún la iglesia, no le está dando ningún peso a esto y ningún sentido a esto. Mire, se conformó el Sanedrín, no le han dado peso. Se conformó un sumo sacerdote, no le han dado peso. Se habla de que está todo listo para el tercer templo, a la gente no le importa lo que está pasando. Sí. Lamentablemente hay una indiferencia. Entonces miren cómo este ámbito profético, este hombre, que esto no es política, que siempre se ha hablado, y yo le he dicho, miren, no es que estemos de acuerdo, no, es cómo este hombre ha sido una pieza para mover de una manera increíble. Entonces mire, esto queda para la historia. Acuñan esta moneda, este shekel, vaticinado por el tercer templo, por el Sanedrín, donde está Ike. Y aquí no es una noticia, son montones de noticias. Mire, todo esto es lo que está aquí. Ahora, después de la declaración, mire dónde estoy marcando aquí, después de la declaración de Trump, el próximo paso que viene es ¿qué? El tercer templo. Y mire lo que hemos estado hablando. Acá está la de Abbas. Abbas llama para el Tratado de Paz Global a mitad de año. Mírelo por aquí, ¿verdad? Donde están montones de noticias hablándonos de que 5 de marzo Netanyahu en Washington para finiquitar ese acuerdo que se lanzará. Ya esos son acuerdos que han estado preestablecidos, porque la comisión ha estado viajando, van a Palestina, van a Israel, van a Palestina, están negociando y van llevando el borrador, y este está dispuesto a llegar hasta aquí, este está dispuesto, y van llevando eso. Ellos presentarán su plan próximamente, en las próximas semanas o meses. Ustedes estarán viendo el programa si estamos aquí. Sí. Y les vamos a estar presentando ya que ya presentaron ese plan. Sí. Ese plan para trabajar. Y todo esto está ocurriendo no porque es casualidad. No podemos, hermanos, seguir en la indiferencia. Yo voy a cerrar este programa con esto. Aquí la iglesia, el amigo, la gente tiene que entender el tiempo que se está viviendo. Jesús dijo en un momento dado, miren, ustedes ven las nubes grises y saben que viene lluvia. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te indica que viene lluvia? La nube gris. Y saben que viene el viento del sur y dicen va a ser calor. ¿Por qué? Porque viene viento del sur. Entonces vemos todas estas señales. Un nuevo Sanedrín que no existía hace 2000 años en Israel. Un sumo sacerdote, todo preparado en el templo. La vaca roja lista. Vemos la declaración de Jerusalén como capital de Israel el mismo 14 de mayo que hacen 70 años atrás. Vemos un plan de paz y seguridad a punto de ser entregado. Y todavía la gente está... Sí. Siembra. Sí. Dios te va a bendecir. Sí. Dios te va. Mira, hermano, aquí se va a quedar mucha gente sorprendida. Y lo triste es que la gran parte de la iglesia se va a quedar aquí en la tierra. Porque la iglesia está entretenida. Esto está entretenido todo el mundo, esto está oculto, este mensaje nadie quiere hablarlo. Y yo le he dicho aquí en las redes, no porque yo lo hable, no porque yo lo dé. Hable en su iglesia, haga presión. ¿Por qué? Porque esto la gente tiene que saberlo. Claro. Yo le he dicho que cuando usted no le estén hablando en la iglesia de que tiene que estar lleno del Espíritu Santo, de que usted tiene que estar listo para el arrebatamiento, corra de esa iglesia, salga. Claro. ¿Por qué? Porque su salvación eterna está en juego. Claro. Porque no te están hablando lo que viene. La realidad de lo que viene no es que viene gloria, no es que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. La verdad del asunto es que el reloj profético está diciendo que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Jeremías, las noticias no lo están gritando. O sea, la iglesia no tiene excusa. Las noticias te están gritando lo que dice la palabra. Claro, y estamos diciéndole a la gente que estamos viviendo un tiempo marcado. Claro. La ciencia está adelantada, el sistema está preparado en todos los aspectos. Aquí no hay que buscar más vueltas. O sea, aquí la gente está en una indiferencia, comenzando por la iglesia. Sí. Vamos a hablar la verdad, cómo está la cosa. Comenzando por la iglesia. Se habla de todo, hacemos programas para todas las cosas y en el año entero no se da un culto dedicado a la arrebatamiento de la iglesia. Eso es triste. Sí. Pablo dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí. Hay gente que escucha los programas que se gozan, amén, damos gloria a Dios por eso, pero ¿qué tú estás haciendo para que otros escuchen esta palabra, este mensaje? No, es que en mi iglesia no lo permiten. Pues arranca de ahí.
No, tengo que orarle a Dios. ¿Orarle a Dios para qué? ¿Orarle a Dios para qué? Te estamos diciendo, ¿por qué tengo que orar? De una iglesia donde yo sé que no me hablan del arrebatamiento, que no me hablan de que tengo que estar, que la palabra dice que si, Romanos 8:11, Tony, antes de cerrar, si el Espíritu de Dios no mora en ti, tú no vas a ser arrebatado. Eso es así. Romanos 8:11 lo dice, ya yo voy a cerrar esto. Si te llega la muerte hoy, ahí llegó tu arrebatamiento. La Biblia dice, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, tú te vas a perder en el lago de fuego. Sí. O sea, yo no te puedo esconder la verdad. No. Y el problema es que la iglesia, no, porque le da miedo a la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esconderle la verdad porque le da miedo? ¿O vamos a decírsela para que la verdad los liberte? Claro. Hay que hablarle la verdad a la gente. Entonces, en la iglesia, como yo decía, en nuestra iglesia, amén, que se habló tanto disparate, se habló tanto fuera de tiempo, que no era el momento escritural, que ahora se habla la verdad, ahora sí está ocurriendo y ahora aún viendo no queremos creer porque ya la confianza se perdió. Cuando realmente ha llegado el tiempo, cuando realmente la mies está madura, ¿qué más necesitamos ver? Sí, señor. Parece que es mentira, parece que no es verdad, pero lo que está ocurriendo, hermano, es historia, es histórico, eso va a quedar grabado para la posteridad. Una moneda, un shekel, un ciclo de Ciro y Tron, con el tercer templo en la parte de atrás. Porque eso es lo que viene. Es que esto ya no tiene reversa. O sea, yo te voy a decir, no, viene gloria, tú sabes. No, yo te tengo que decir la verdad, hermano. Yo te tengo que decir que tú tienes que estar preparado. En cualquier momento se va a la iglesia. Que esa gente son unos fanáticos que están metiendo miedo. Un día no muy lejano, este programa no se va a dar. Sí. No se va a dar, punto. Sí. Porque la iglesia se va. Sí. Entonces tú vas a querer que te hablen y ya va a ser tarde. Sí. ¿Entiendes? Esto que está ocurriendo en Medio Oriente, eso que viene por ahí de camino, en todas las áreas, la ciencia se fue a otro nivel. A otro nivel, hermano. Todo. La ciencia está preparada. Todo. La política que estábamos esperando que diera un giro ya está llegando y va a llegar a donde tiene que llegar. La iglesia, la apostasía rampante, donde aquí el lucro, donde el Dios vientre, donde el Dios, o sea, es todo. Sí. Donde la iglesia, aún acá que llamamos de sana doctrina, ha perdido el norte, hermano. Hay que volver y corriendo. Te voy a decir algo. Corriendo, hermano, porque es que esto apremia. Mira, Jeremías, te voy a decir algo también a los pastores. Los pastores que no le quieren hablar a su iglesia porque se le vacían, esos pastores también van a recibir su castigo. ¿Ves? Por eso es que esta plataforma está aquí para alertarle, como él dice, si su pastor, su maestro no le está hablando, arranque de ahí, porque la palabra es clara y no podemos esconderla. Entonces hay que romper la palabra en Tesalonicenses 4:13, hay que sacar 1 Corintios 15, hermano, no. Hay que predicar del arrebatamiento. Claro. Es tiempo de hablar de que la iglesia se va, de que hay que arreglarse con Dios, de que hay que poner las cuentas claras, hay que sacar todo este mogollar y hablarle a la gente claro de lo que realmente está pasando. Hay que terminar la iglesia, tenemos que levantarnos. Sí. No, que eso, pues mire, entonces muévase. Claro. Muévase porque su vida está corriendo peligro. No, mire, pastor, me han dicho, Jeremías, yo le hablé al pastor, pero todavía estoy esperando. Tiene que moverse. Todavía estoy esperando. Pues sigue esperando. No. Sigue esperando, que esperando te van a dejar. Tiene que haber un sacudión, hermano. Sabemos que el tiempo final es un tiempo de una iglesia dormitando, sí. Pero dentro de esa iglesia dormitando hay un pueblo que está orando y velando para ser digno de escapar. Sí. Así que mire, pendiente a los acontecimientos, todo lo que estamos viendo, todo lo que yo estoy viendo aquí está cumplido. Se está cumpliendo la palabra al pie de la letra. Viene el plan de paz y seguridad, en un par de semanas más presentan el framework del Final Peace Deal que quiere cumplir esta administración. Todavía tienen tiempo para trabajar con esto. Viene por ahí la confabulación y viene la confirmación. Así que la iglesia también tiene que entender de que la iglesia se va. Sí. Llegó el tiempo, hermano. Todo. Cuando hemos estado todos estos meses hablando de todos estos viajes que ha hecho esta administración a Medio Oriente, ¿quién mueve esto? ¿Quién motiva esto más allá de una agenda política? Dios está moviendo un reloj profético. Eso hay que mirarlo de una perspectiva de que Dios es el que está metido en el asunto. Sí. ¿Por qué? Porque llegó un tiempo. Él lo dice como que, mira, los demás dijeron y no hicieron. Ahora llegué yo y yo hice. Sí.
tú hiciste, porque en el reloj de Dios estaba ahora marcado de que tú ibas a hacer. Que él era el que iba a cumplir eso. Y yo lo he hablado montones de veces fuera de la política, porque al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. No mucha gente estuvo de acuerdo, nadie sabía cómo, pero mire ahora, hay un plan profético corriendo. Dios lo trae a un escenario para que unos eventos proféticos llegaran a donde han llegado y vayan a donde van a ir. Eso es así. Mire, yo lo he estado diciendo aquí, y yo lo creo fielmente. Si esta administración con este muchacho Kushner no llegan a ese preacuerdo que van a hacer, que luego será confirmado por el anticristo, ¿qué administración lo hará? Una administración que ha reconocido a Jerusalén como su capital, que va a trasladar su embajada de Tel Aviv para trabajar ahí, donde ya el Senadrín está acuñando las monedas del ciclo del tercer templo con la cara de Cyrus y de Trump, recordándole a la gente el Balfour, la reconstrucción del tercer templo. Eso es lo que está anunciando ahí. Eso es lo que están anunciando, hermano. Y todo esto está pasando porque por casualidad. No, hermano, esto es que el reloj de Dios nos está avisando. Dios nos está diciendo en su misericordia, miren. O sea, era la libra, pero ahora vino el ciclo de los 80 y 85 y ahora con el tercer templo, miren lo que viene, miren lo que está moviéndose, y todavía la gente es una indiferencia, es un dormital, hermano. Increíble. Los mensajes del arrebatamiento brillan por su ausencia. Ahora todo el mundo está en el desierto, ahora todo el mundo está siendo procesado y todos los años nos procesan y no nos acaban de procesar, y el arrebatamiento a las puertas. Perdónenme, yo tengo que hablar la realidad como están siendo las cosas. Amén. Se nos va a perder la gente en las iglesias. Sí. Se están perdiendo afuera, en las iglesias se nos van a perder. La gente está fuera de la brújula del espíritu. No saben en qué tiempo están viviendo. Es un conformismo, es un dormital que tiene que venir un sacudión. Ese sacudión lo hace el Espíritu de Dios a través de nosotros, de la audiencia, del que está recibiendo esta palabra. Hay que sacudirse. Cristo viene a buscar la iglesia. El tiempo se nos acaba, está todo cumplido. Ahí viene en camino el acuerdo de paz y seguridad, que la palabra nos abre y nos dice que cuando digan paz y seguridad viene la destrucción repentina, vienen los juicios sobre la tierra, pero hay un pueblo que va a ser librado y sacado de eso. ¿Qué más esperamos nosotros? Eso está ahí, no se puede esconder. Hermano, hay que estar a cuentas con Dios. Estamos viviendo días finales. Que lo quiera creer, que lo crea. El que quiere ir para la tribulación, que vaya. Nosotros tenemos que prepararnos para ser arrebatados. Se va a la iglesia. El mensaje que tanto se ha hablado desde que Pablo escribió estas cartas, del misterio que no había sido revelado y que es revelado por medio del Espíritu y de esta escritura. Ahora está llegando el tiempo de nosotros partir. ¿Por qué? Porque Pablo dijo acerca de los tiempos y de las ocasiones con relación al arrebatamiento, él viene como ladrón en la noche. Ahora, cuando digan paz y seguridad, ya esa destrucción que viene sobre ellos, ya la iglesia no va a estar por todos esos textos que hablamos. Así que es día de afirmarnos, es día de reconciliarnos con Dios, hermano, es día de pedir perdón a Dios y la cuentas con Dios. Amén. Porque mire, es triste y lamentable que después que usted haya nadado en el agua 20 o 30 años perseverando, se pierda ahora. Sí. Se pierda. Es triste y lamentable, hermano, es triste y lamentable. Una iglesia, como yo escribí en estos días, una iglesia enferma con un mundo que se muere. Esa es la realidad. Sí. Pero tú estás llamado a regar esta palabra. Así que vamos a orar por despedida a toda esta gente, hermanos, que están a través de las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Le saludamos. Nos vamos a despedir con esta oración. Aquellas vidas que van a reconciliarse con el Señor, este es el momento. Sí. Amén. Y si recibes este video y ves este video más adelante, puedes también hacer la oración tú con el Señor de reconciliación y servirle al Señor. Busca al Señor como nunca antes. Busca una iglesia que te hable la verdad de la palabra como está escrita, sin quitarle y sin añadirle, como está escrita ahí. Gloria al nombre del Señor. Y busca a Dios porque queda poco tiempo le queda a la iglesia en esta tierra y hay que afirmar nuestros pasos con el Señor. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios de gloria, te damos la honra, te damos la adoración a ti porque son tuyas. Sabemos que tú estás a las puertas, estás, Dios mío, Padre amado, llamando a tu iglesia a cuenta, reconciliación, sabiendo que queda poco tiempo. Señor, las señales están claras, Señor. Tú le hablaste a aquella generación y le dijiste, sabéis distinguir los tiempos que ha de llover o que ha de hacer calor y no saber distinguir los tiempos en que están viviendo. Señor, ayúdale al pueblo a poder entender el tiempo que vivimos final, Señor, final, marcado, sellado por las profecías, las señales que se están viviendo
viviendo en cumplimiento como nunca antes, Señor, las hemos estado viendo. Llegamos al tiempo del fin porque la ciencia se ha aumentado. Llegamos al tiempo del fin porque ya vemos todo un sistema para el tercer templo listo y preparado. Llegamos al tiempo del fin porque la higuera ha llegado, Dios mío, a un periodo, Dios del cielo, una etapa donde tu palabra la presenta. No pasará de esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, Dios mío. Estamos viviendo tiempos finales porque la apostasía está marcada y la hemos estado viendo, Señor. Estamos en tiempos finales porque estamos viendo, Señor, cómo tu palabra nos presenta que la rotura del pacto sempiterno traerá destrucción repentina, traerá tus juicios, tu ira, y hacia eso se encaminan las naciones, todos contra la copa pesada que es Jerusalén. Señor, ayúdanos a permanecer en estos caminos en este último tiempo y estar listos y preparados para ir al encuentro contigo en las nubes, Señor. Mira aquellas vidas que se reconcilian contigo, lávalos en tu sangre, escribe su nombre en el libro de la vida, rompe las ataduras, las cadenas, Dios mío, Señor, puedan perseverar firme en tus caminos y firme en la iglesia hasta el día del arrebatamiento. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, y amén. Gracias, Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y será hasta la próxima en este tu programa. El día está cerca. Dios te bendiga. Llévatelo, Joshua. Pronto será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que después. El programa El Día Está Cerca del evangelista Jeremías Morales ha llegado a su final. Si deseas invitarlo para su iglesia, puedes hacerlo al 787-329-4399. 787-329-4399. Que Dios te bendiga. Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar.